invoca el nombre de nuestro Dios. Por eso es pues que hoy vamos a iniciar, hermanos, de esa manera, ¿verdad? Con ese respeto debido, hermanos. Vamos a indagar, a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, y eso es bueno, nos conviene. Vamos a iniciar. Hermano Mario Moreno, ¿nos puede conducir a nuestro Dios en la oración para introducirnos? Amén, mi hermano, claro que sí. Muchas gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre por todas las generaciones fieles. Agradecidos con usted por esta maravillosa bendición, este privilegio, este honor que nos regala a un grupo de sus amados hijos estar reunidos en esta plataforma para poder escudriñar tu bella y santa palabra, Señor, crecer, alimentarnos, fortalecernos a través de tu palabra. Gracias, Padre, por el siervo, como es nuestro hermano Osvaldo, que usted le dio de recordar todo lo que él ha estudiado para que él lo pueda exponer en esta noche. A nosotros denos un corazón dispuesto, una mente dispuesta para poder captar, Padre, el mensaje que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer cambios en nuestra vida. Y así glorificarle, alabarle y bendecirle como usted se lo merece. Todas estas cosas se las pedimos y las rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermano Osvaldo, tiene su espacio. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de los presentes y que Dios bendiga, ¿verdad?, el esfuerzo de la iglesia ahí en ustedes se reúnen para poder estudiar la palabra de Dios. Eh, esta noche vamos a estudiar, hermanos, la palabra del Señor y vamos a ver el tema. Cristo desea que escuchemos y entendamos la palabra de Dios. Uno de los problemas que generalmente, hermanos, podemos encontrar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, es el problema de que muchas veces escuchamos la palabra de Dios expuesta a través de un siervo de Dios y estamos ahí atentos, escuchando el mensaje, pero lamentamos a veces que solamente estamos escuchando y no entendemos la palabra de Dios. A veces hay alguna clase bíblica en la cual pues deseamos que hermanos y hermanas podamos participar a través de alguna lectura bíblica o a través de un comentario bíblico con referencia al estudio que tenemos en marcha. Y pues a veces hermanos entran a la iglesia local, a la reunión, y solamente escuchan y luego se van. Luego se predica o se enseña con referencia a poder hacer la voluntad de Dios. No solamente ser oidores, ¿verdad?, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que Cristo desea que escuchemos y entendamos la palabra de Dios, tiene que ver con esto que Santiago nos hace referencia, a que podamos nosotros entender y podamos comprender de que no solamente debemos de ser
oidores olvidadizos, sino también debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Dice ahí la escritura en ese verso que encontramos en pantalla, Marcos capítulo 7, verso 14, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. Fíjese que Jesús habla a la multitud y Jesús dice a la multitud, escuchen todo lo que les digo. Pero no dice solamente escuchen, sino entiendan, entiendan. Eso es lo que Cristo desea. Muchas veces estamos así como esa figura que miramos en pantalla. Estamos oyendo, ¿sí? Estamos muy atentos. Nuestros oídos, nuestras orejas están atentos a escuchar. Pero el problema es que no entendemos. Escuchen todo lo que les digo y entiendan, dice el Señor. Muchas veces, pues, salimos de una clase, salimos de un sermón y estamos así como esa figura. Muchos escuchan y no entienden. Muchas veces, pues los hermanos, en vez de ir edificados, van con muchas interrogantes en su mente y muchas veces no son capaces de poder preguntar en una reunión abierta donde estamos estudiando la palabra del Señor. Entonces, el Señor quiere, mis amados hermanos, que escuchemos su palabra y la entendamos. Dice ahí, y llamando así a toda la multitud. Dice, oíd todos y entended. Jesús, el Salvador del mundo, desea llamar a las multitudes. Es el deseo de él, llamar a las multitudes. Y de hecho, pues cuando Jesús anduvo en su ministerio, en sus 3 años y 6 meses, él, pues encontramos en las escrituras, en el Nuevo Testamento, los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que grandes multitudes iban tras él. Y pues ese era el deseo de él, que las multitudes fueran tras él para oír, pero también para entender. Jesús el Salvador desea que nosotros también oigamos su palabra y que la entendamos, hermanos. También desea que sus discípulos entendamos su palabra. Y la razón es porque aún, hermanos, y aún discípulos están sin entendimiento, porque no quieren entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Existen allí estos textos que encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23. Y dice ahí Marcos
Ustedes van a los textos. Dice la escritura de la siguiente manera: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oíd todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él, mire bien, dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y su pasaje paralelo a este capítulo de Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23, es Mateo capítulo 15, versículo 10 al 20. Pero quiero llamar su atención donde el Señor le dice a sus discípulos: también vosotros estáis así, sin entendimiento. No entendéis, dice el Señor. Y muchas veces, hermanos, sucede esto. Muchas veces oímos, pero no entendemos. Y debemos de entender que Marcos nos registra la pregunta de los discípulos. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y la respuesta de Jesús, que se halla en Mateo capítulo 15, verso 12 al 14. Leemos, por favor, y dice la escritura ahí en este capítulo 15, versículo 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Uno de los problemas que eh, se enfrentaba el Señor Jesucristo dentro de su ministerio era el problema de estos fariseos. Estos fariseos que lamentablemente eran ciegos en cuanto a poder entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y tanto fue su ceguera espiritual que había en ellos, que llevaron a Jesucristo a la muerte, a la crucifixión.
Y vemos nosotros que esto sucede también en nuestros días. Muchos hermanos y aún hermanas oyen la palabra de Dios y a veces se ofenden porque las palabras del Señor son duras. Y a veces pues se hallan sin entendimiento de lo que Dios revela en su palabra. Y por lo tanto, hay una ceguera espiritual en ellos por el simple hecho de no poder oír y entender la palabra del Señor. Esto me recuerda, hermanos, el caso de allá de Juan, el capítulo 9, donde algunos fariseos, dice la escritura, que Jesús les respondió: si fueres ciegos, no tendríais pecados, mas ahora, porque decid vemos, vuestros pecados permanecen. Vea usted este capítulo 9 del libro de Juan, donde encontramos esta ceguera espiritual en estos líderes religiosos del tiempo de Jesús, donde la escritura dice en el verso 35 del capítulo 9 de Juan, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y dice que le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ahí vemos a los fariseos, algunos de los fariseos que estaban con él. Al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús responde: si fueres ciegos, no tendríais pecados, mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Lamentablemente, así pasa con el mundo en el cual nosotros vivimos. Mucha gente no quiere oír el evangelio, no quiere entender el evangelio. Y si usted le pregunta que si ellos ven, dicen que sí. Así sucede a veces entre hermanos, hermanas, que oímos, escuchamos la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, pero, hermanos, no lo entendemos porque no estamos dispuestos a ser hacedores de la palabra. Y a veces somos tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces Cristo desea, es el deseo de Él, no es mi deseo, es el deseo de Él, que la multitud oiga su palabra, pero también que la entienda. Los rabinos habían atacado a los discípulos
por no lavarse las manos antes de comer. Comenzando en el versículo 14 de Marcos capítulo 7. El Señor hizo un pronunciamiento de que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina, como la comida tomada con las manos sin lavar, sino lo que sale del hombre. En este caso, las tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Ciertamente, pues, nosotros, pues, cuando vamos a comer, nos lavamos nuestras manos y lo hacemos por higiene. Y lo hacemos porque no queremos enfermarnos de alguna enfermedad estomacal. Pero sin embargo, entendemos de que el Señor dice que lo que sale del hombre es lo que puede contaminar al hombre. Y en este caso, Jesús, hablando a los fariseos, estos que oían y no entendían, Jesús les está diciendo que sus tradiciones que ellos enseñaban, que ellos predicaban, estaban haciendo. Estaban invalidando la palabra de Dios. Y hoy, hermano, no es la excepción. Hoy, lamentablemente, en el ámbito religioso, muchos predican sus tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado y debemos de aprender a respetar la autoridad de Jesucristo mediante su palabra para que nosotros no prediquemos tradiciones, mandamientos de hombres que puedan invalidar la palabra de Dios. Ahora Jesús había dejado al desnudo a los fariseos con sus huecas e hipócritas pretensiones, siendo ellos estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, ante la gente. Eran líderes religiosos, pero sin conocimiento de la voluntad del Señor. En Mateo capítulo 15, verso 11, Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y eso es algo que debemos nosotros de entender, debemos de comprender. Escuchadme todos, dice el Señor, y entender. Un llamamiento con toda la intención a que la gente examinara y se diera cuenta de las tretas de estos clérigos religiosos, fariseos, saduceos, que lamentablemente estaban invalidando los mandamientos del Señor por establecer sus propias tradiciones. Al igual, este llamado es para nosotros, sus discípulos, para que podamos oír su palabra. Y debemos ser prontos para oír, como dice Santiago 1:22, que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. Pero, dice la Escritura, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Oidores y hacedores de la palabra. Esto es entender su palabra, hermanos. Recuerde usted Mateo 7,
24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Es ahí, hermanos, donde nosotros, como cristianos, como varones de la iglesia, debemos de oír y poner en práctica la voluntad del Señor. De igual manera, las hermanas en Cristo. Es pues toda la iglesia que debe de edificar eh, su vida sobre la roca, y debe de poner en práctica la voluntad del Señor. Y de esta manera somos sabios, somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y de esta manera estamos edificando nuestras vidas con la palabra de Dios. Esto es importante, hermano. Ahora Cristo desea que la multitud no solamente oiga, sino entienda su palabra. Y cuando hablamos de entender, estamos hablando de comprender, de inferir, de deducir, discernir. Significa la palabra diacrino, separar, descifrar, interpretar, conocer, percibir, saber, pensar, juzgar, examinar, opinar de acuerdo a la palabra de Dios, creer, instruir, sentir, ver, oír y alcanzar y asimilar y escoger la palabra de Dios. Eso es entender, hermanos. Y ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, le decimos al Señor, explícanos la parábola? Recuerden Mateo 15:15. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. En nuestros días es muy difícil a veces encontrar hermanos que luego de un sermón se queden con el predicador y le digan, hermano, yo quiero que usted me explique esto, ¿sabe? No le entendí lo que usted quiso decir cuando dijo esto o aquello. Pero debemos, hermanos, estar muy despiertos y debemos de estar muy alertas y debemos de tener a disposición y la buena voluntad de decirle al Señor, como le dijo Pedro, explícanos la parábola. Ciertamente Jesús rechaza la religiosidad meramente exterior. Jesús la rechaza. Jesús no está a favor de este tipo de religiosos que simplemente son religiosos, pero de manera externa, ¿sí? En cuanto a su exterior. Por eso Jesús dijo también, vosotros estáis sin entendimiento, porque en cuanto a su interior, ellos no entendían, ellos no comprendían la voluntad del Señor. Y debemos de entender que los fariseos se preocupaban solamente por las cuestiones legales, externas, pero en realidad Jesús estaba diciendo que las cosas no pueden ser limpias o inmundas
en un sentido religioso. Solamente lo pueden ser las personas. Y lo que contamina a una persona son sus propias acciones, que son el producto de su propio corazón. Por eso Jesús declaró toda la cuestión irrelevante y que la inmundicia no tenía nada que ver con lo que una persona comiera, sino con todo lo que saliera del corazón. Esto es importante. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados solamente en venir a una reunión de manera pública, de manera virtual, escuchar la palabra, pero no entenderla, que implica no ponerla por obra o no hacer la voluntad del Señor? Jesús llamó otra vez así a la multitud y les dijo: prestadme atención todos vosotros y enteraos bien. No hay nada que entre en una persona desde afuera que le pueda contaminar. Son las cosas que salen del interior de la persona las que hacen inmunda. Cuando llegó a la casa, ya sin la gente, sus discípulos le preguntaron acerca de ese dicho tan difícil. Y Jesús les dijo: entonces, ¿es que vosotros también sois incapaces de captar las cosas? Muchas veces, hermanos, somos incapaces de poder captar alguna enseñanza, y a veces somos incapaces de ser humildes y de ir a un hermano y decirle: hermano, yo quiero que usted me ayude a poder entender y a comprender esto o aquello que usted o este servidor no entienda. Muchas veces, hermanos, hermanas, no tenemos esta actitud humilde de querer aprender, de querer preguntar, de querer saber, de querer indagar, preguntar a Dios, a Cristo, por medio de su palabra. Realmente Cristo desea que la multitud entienda su palabra. Y la pregunta es, como le decía a mis hermanos en esta iglesia local, es preciso que la palabra de Dios toque verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros para que ésta sea obedecida. Por eso en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Uno de los problemas tan difíciles en la vida de estos maestros religiosos del tiempo de Jesús es que no creían en Jesús, no creían en su palabra. ¿Recuerdan también ustedes que sus hermanos no creían en él? Y hoy pues es lo mismo. Muchas veces los hermanos y las hermanas evidenciamos el no creer en Jesús porque no trabaja, no opera la palabra de Dios
en nuestras vidas. No es porque la palabra no tenga el poder para trabajar, para obrar en nuestras vidas, hermanos, porque lo tiene. El punto es que nosotros no estamos dejando actuar la palabra de Dios en nuestras vidas porque no creemos en esta palabra. Y el Señor quiere que nosotros creamos a su palabra, entendamos su palabra y la obedezcamos. Y que de esta manera esta palabra pueda obrar en nuestras vidas y hacer los cambios necesarios para poder ser verdaderamente sus discípulos. Parece que algunos no reciben la palabra como la palabra de Dios, sino como la palabra de algún padre, porque su religión parece ser más tradicional que de convicción personal. Y digo esto porque a veces vemos en la iglesia cuando un hermano tiene algún problema, alguna dificultad, y luego pues vienen y hablan con él, pues, y él no se arrepiente. Y lamentablemente, pues, lo que hace es que se va de la iglesia y a veces no se va solo. A veces está toda la familia ahí con él y toda la familia va tras él, porque parece ser que la religión es más tradicional que de convicción personal. Parece ser que a veces esta persona pues no está convencida de la palabra de Dios, sino que a veces está más convencida que en la palabra de un padre, en la palabra de una madre, en la palabra de algún familiar. Y cuando tocan un familiar, es que tocan toda la familia. Y lo que podemos ver, hermanos, es que no entienden, no tienen convicción personal en lo que la palabra de Dios enseña. Entonces debemos de entender que otros pues reciben la palabra como palabra de hombres, porque piensan que la pueden pasar por alto, piensan que pueden ignorar, piensan que pueden desobedecer. Aún otros la reciben como la palabra de hombre, porque a veces hasta acomodan la palabra de Dios a sus propias creencias. Y esto lo vemos en el mundo religioso de nuestros días, pero lamentablemente también a veces hermanos nuestros acomodan la palabra de Dios a sus propias creencias y entonces vemos que en vez de entender y de comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta, pues acomodan la palabra a sus propias creencias. Pero los hermanos en Tesalónica recibieron esta palabra según es en verdad la palabra de Dios. La obedecieron y como Pablo dice en primera de Tesalonicenses 1, verso 3, mostraron su obediencia en la obra de su fe, en el trabajo de su amor y en la constancia de su esperanza. También la mostraron al divulgar la palabra extensamente. Entonces nosotros preguntémonos si realmente oímos y entendemos, mis amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios y pues la obedecemos porque tenemos fe y trabajamos en la obra porque hay amor y somos constantes porque hay esperanza. Y por esta razón
estamos muy prontos a divulgar la palabra de Dios extensamente, como lo hicieron los hermanos en Tesalónica. Y debemos de entender que la palabra de Dios, la cual actúa, dice la Biblia de las Américas, obra en vosotros los creyentes. El verbo obrar, energeo, es una de las palabras favoritas de Pablo, y así la palabra lleva consigo su propio testimonio como la luz, como el calor, como la vida, como toda otra fuerza. La palabra tiene poder, poderosa, pero en el creyente. En Tesalónica, Dios obró. En estos hermanos, Dios obró por medio de su palabra para instruirles y que abandonaran sus pecados. Y ellos abandonaron los ídolos. Ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y la pregunta para nosotros es que si realmente nosotros nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero, y si realmente nosotros estamos obedeciendo al Dios vivo y verdadero. Porque esto es algo que debemos, hermanitos, en el Señor, comprender, entender y ponerlo por obra en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, y os predicábamos el evangelio de Dios. Vemos aquí cómo Pablo escribe a los hermanos y les dice que a pesar de su trabajo arduo que pudiera tener en lo secular, dice la escritura que ellos predicaban el evangelio de Dios. Y dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros, los creyentes. Estoy leyendo primera de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 10. Y en el 9, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dios obra en nosotros. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2, verso 3. Y Cristo desea, hermanos, que sus discípulos entiendan también. Él dice, también vosotros estáis sin entendimiento. Pero Él desea que entiendan. Él desea que puedan entender su voluntad. Dice Jesús, ustedes aún están faltos de entendimiento. Vosotros los discípulos están en lo mismo que está la multitud. Era un momento desalentador para el gran maestro.
si sus propios discípulos escogidos seguían estando bajo el condicionamiento de las perspectivas del mundo falto de entendimiento, como los líderes religiosos del tiempo de Jesús? Hermanos, a veces esto es algo que sucede en nosotros los que predicamos y enseñamos. A veces nos sentimos desalentados al ver que predicamos y enseñamos y los hermanos no entienden, no comprenden porque no ponen por obra la voluntad de Dios. Y a veces están en el mundo faltos de entendimiento. Y a veces son como estos líderes religiosos del tiempo de Jesús, que no ponen por obra la voluntad del Señor. Preguntémonos, hermanos, hermanas, ¿es para Jesús, el Hijo de Dios, desalentador, que usted venga a reunirse, a oír su palabra sin entenderla y ser como las personas del mundo que oyen y no entienden? Para ellos se trata como un enigma la palabra de Cristo. Se había dado cuenta de que los fariseos aún tropezaban ante la parábola de Jesús, ahí en Mateo 15:12. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Ellos mismos tropezaban también y no sabían cómo responder a los fariseos. Muchas veces así sucede en nosotros. Muchas veces oímos y no entendemos y a veces no sabemos cómo responder. Y Jesús acusa a sus discípulos de un embotamiento mental. La mente está embotada mentalmente. Hay muchas veces torpeza espiritual por no querer entender la voluntad del Señor. ¿Y qué dice el Señor Jesús en Mateo 13, el verso 15? Bueno, el Señor Jesús declara y dice en su palabra: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Con el corazón entiendan. Necesitamos, hermanos, esta, podríamos decir así, figura, esta herramienta, el corazón. Para poder entender, tenemos que poner no solamente el oído, sino también el corazón para poder entender la voluntad del Señor y ponerla por obra en nuestras vidas. El corazón de este pueblo se había engrosado, con los oídos estaban oyendo pesadamente, habían cerrado sus ojos, no se veían con los ojos, no oían con los oídos y pues no entendían porque no ponían el corazón a la palabra de Dios para convertirse y que el Señor los sanase. Recordemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lamentablemente, estos no tenían hambre y sed de justicia. Más bien tenían sus ojos, oídos y corazones cerrados. Y hoy no es la excepción. Muchas veces sucede lo mismo. En nuestros días muchos podemos tener cerrados nuestros oídos a la verdad, a la exhortación de Dios. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12, que no recibieron el amor de la verdad
Y en este texto, pues, es un texto que debería, hermanos, eh, asustar nuestras vidas, porque muchas veces, así como las personas del mundo no reciben el amor de la verdad para ser salvos, a veces así sucede en hermanos de la fe, en hermanos en Cristo, que no reciben la palabra de Dios con amor, y cuando vemos se van al mundo, cuando vemos tropiezan con esta palabra porque no la entienden y no la ponen por obra. Y Pablo dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, es decir, si nosotros, hermanos, no amamos la verdad sobre cualquier asunto, y si queremos creer algo que no es la verdad, estamos en gran peligro de creer una mentira y perder el alma. Los judíos vieron los milagros, oyeron las enseñanzas, pero su corazón era perverso. Debido a esto, los milagros no produjeron en ellos fe. No apreciaron las enseñanzas porque Jesús no enfatizó lo material, sino lo espiritual. Jesús es la luz del mundo, pero estos cerraron sus ojos para no ver la luz del mundo. Y en Juan 20, 30 al 31 sabemos de los milagros de Jesús y que algunos pues no están escritos en este libro de Juan, pero los que se han escrito es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, comprendemos perfectamente lo que Jesús dice en este texto. Por más que prediquemos con convicción y fervor, los oyentes a veces se ven congelados en su indiferencia hacia el mensaje de Dios. No les aprovecha oír, como dice Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos es anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Así que en conclusión, hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, estamos aquí esta noche? Cristo desea que estemos aquí para oír su palabra. Cristo desea que estemos aquí para entender su palabra. Y Cristo desea que entendamos en esta noche que somos sus discípulos para entender su palabra, porque lamentablemente muchos a veces estamos aquí y a veces nos vamos sin entender su palabra. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, a oír y a entender para hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuación, hermanos, a darle gracias al Señor por la palabra ya expuesta, hermanos. Hermano Francisco, ¿nos puede colaborar con la oración para terminar el estudio, hermano? Amén, hermano. Gracias. Adelante. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos a esta hora por habernos dado la oportunidad de estar por este medio para escuchar su santa y bendita palabra. Bendiciones para nuestro hermano Osvaldo, que fue el que puso su palabra, que le siga bendiciendo grandemente, que siempre le siga dando sabiduría para que siempre con palabras fáciles y sencillas nos pueda enseñar su voluntad. Bendiciones también para cada uno que apartamos un poco de nuestro tiempo y estar a esta hora por este medio para escuchar su santa y bendita palabra, que nos guarde y nos proteja siempre. Que su palabra que escuchamos no solamente haya quedado en nuestros corazones, sino que posteriormente la llevemos a la práctica, que la podamos escuchar, entender
para que de esa manera la podamos vivir, para que de esa manera le podamos servir fielmente a como usted se lo merece. Asimismo, también bendiciones para nuestros hermanos que administran esta plataforma, que siempre miran a bien por este medio compartir su santa y bendita palabra. También pedimos por todos aquellos hermanos en cualquier parte del mundo que están pasando necesidades, adversidades, que sea usted ayudándole en cada una de ellas. También por nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que se encuentran enfermos físicamente, que sea usted proveyéndole los medios necesarios para que le pueda sanar todas esas enfermedades físicas que puedan tener. Asimismo, también seguimos pidiendo por la guerra que hay en esos países, Ucrania, Rusia, Israel y Gaza, que guarde y proteja a nuestro hermano ahí, las personas también que no tienen nada que ver con esa guerra, y que estas personas, estos gobernantes de esos lugares puedan meditar, reflexionar y puedan reunirse y buscar una solución para que termine esa guerra y no siga causando más dolor y tristeza en esos lugares. Asimismo, también por todas aquellas personas en cualquier parte del mundo que están escuchando el Evangelio, que lo puedan entender, comprender y que en un tiempo no muy lejano pues lo puedan obedecer. Asimismo, también por nuestros hermanos en la fe o cualquier otra persona que está desempleada, que sea usted también ayudándole a conseguir un empleo. Ahora que vamos al descanso, al reposo, le pedimos que nos guarde y nos proteja en esta nueva noche, que nos sea usted concediendo un feliz descanso, que aleje todo peligro, todo mal de cada uno de nuestros hogares. A través de Cristo Jesús, le damos gracias, se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Hermano, si hay algún comentario o agradecimientos, adelante, estamos en tiempo. Primeramente agradecer a nuestro hermano Osvaldo por ese estudio que nos ayuda a nosotros a recordar, a reflexionar que siempre debemos de estar dispuestos, atentos a escuchar la palabra de Dios, también a entenderla para que posteriormente pues la llevemos a la práctica. No ganamos nada con solamente escucharla, no, si no la entendemos, tampoco no ganamos nada. Ahora, si la escuchamos y la entendemos, pero no la llevamos a la práctica, tampoco no nos beneficia en nada. Así que gracias, hermano, por ese estudio y bendiciones también para cada uno de mis hermanos, de igual manera para usted, hermano. Amén, hermano. Gracias a Dios. Gracias, hermano Osvaldo. La enseñanza, ¿verdad? Siempre es bueno estar recordando, ¿verdad? Que no basta con solo aprender, ¿verdad? Recuerdo algunos pasajes, como por ejemplo Filipenses 4:9, ¿verdad? Que hay que hacer lo que se aprende, lo que aprendisteis, hay que hacer lo que se recibe. Habíamos recibido palabra de Dios, o sea, pero todo pasa por el pensamiento, ¿verdad? Todo lo que es bueno, justo, honesto, verdadero, de buen nombre, si hay virtud alguna, es el versículo anterior, ¿verdad? Hay que andar pensando en eso. Bueno, yo creo, hermano, que este tema tiene que ver mucho con la motivación del cristiano. ¿Qué tanto estamos poniendo la mirada en lo eterno, en lo celestial, en la vida eterna? Si eso es para nosotros, para los cristianos importante, bueno, van a estar escudriñando la escritura, como dice Juan 5:39, ¿verdad? Reconocerán al leer que Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y van a entender que se requiere, hermano, de estarse renovando ese entendimiento cuando, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el 12:2, vea, hay que estar renovando. Y entonces, si no se está haciendo eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay conformismo. Por eso no os conforméis a este siglo y no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos a pasar bien ocupados, bien entretenidos, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación en la enseñanza. Bueno, y muchos textos como Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender. Es bien difícil poder entender sin leer o sin tener esa buena voluntad de querer retener la palabra. Me recuerda también el texto de Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, ¿verdad? Claro, pero para poder ser retenedor hay que tener buena voluntad, porque uno puede oír solo por oír, pero si no hace el esfuerzo de retener, es bien difícil. Ahora, ¿por qué retener? Porque comprendemos que no
Dios no nos pide solo tener palabra de Dios, sino que ser hacedores, como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Gracias, hermano, por la enseñanza. Gracias, hermano, por tus comentarios y todos los textos que citaste, y los son de mucho provecho para nuestra vida. Gracias por tu comentario. Bendiciones también a usted. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano, por la clase, muy buena. A mí me gusta mucho 2 de Pedro 3:18, que tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Entonces, si yo también, como decía el hermano Antonio, si quiero conocer la palabra del Señor y me pongo un propósito de estar en una reunión es porque voy a poner atención y voy a estar atenta a hacer mis anotes. A lo mejor no tengo la memoria como el hermano Antonio, pero sí trato de estar anotando y haciendo algo pues para que se me quede. Entonces tenemos que tener ese buen ánimo y esa prioridad hacia el Señor. Gracias a todos por las oraciones hacia mi mamá y Dios les bendiga a cada uno. Amén, hermana. Pues ese es el propósito de motivarnos y motivar también a la iglesia que podamos juntos poder oír y entender. Y gracias a Dios por todo. Gracias, hermano Osvaldo, por la acción mucho importante para cada uno de nosotros, que nos hace reflexionar, que no solamente oír, porque el oír realmente nos hace cometer. Los judíos, ¿por qué erraron? Bueno, porque no comprendían la Escritura. Mateo 22:29 dice, pero Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Lamentablemente el mundo vive errado, vive equivocado por no comprenderlas. ¿Pero por qué no las comprendemos? Porque no las leemos y no las llevamos a la... Gracias, hermano, bendiciones. Igualmente, hermano, bendiciones para usted y su familia. Y pues sí, por eso no entendían las escrituras y erraban. Muy buen texto, hermano. Gracias. Hermano Lalo, ¿se fue? Me había quedado sin habla. Disculpe, hermano. Oh, gracias, hermano, por el espacio. Eh, muy buen punto, hermano. La palabra de Dios nos dice de Santiago, ¿verdad? Ser no solamente oidores. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no aprovecha si no va acompañada, dice la palabra en el texto que nos dio, hermano, que no le aprovechó al pueblo de Israel. Dice por no ir acompañada de fe. Dice el apóstol Pablo, lo que aprendiste y viste en mí, eso hacer. Dice el apóstol Pablo, en esto pensad, lo que es bueno, lo que es correcto, lo puro, lo honesto. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener buena disposición, hermanos, escuchar con el propósito de, como dice usted, oír con el propósito de aprender, entender, ponerla por obra, hermano, no solamente ser oidores, quedarnos ahí en el, no, sí, por ahí oí, no, sí, por ahí un hermano lo escuché. El Señor nos dé esa nobleza, hermanos, de los bereanos, dice la palabra de Dios, esa nobleza de la que habla el apóstol Pablo, que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Recibirla con solicitud, hermanos, escudriñarla con el propósito de aprenderla y ponerla por obra, dice la palabra. Esa actitud que debe habitar en todos, hermanos, recibirla como lo que es la palabra de Dios, no palabra de un hombre por ahí, ¿verdad? De alguien que por ahí lo dijo, no. Palabra de Dios, recibirla con amor, hermano, como Dios nos lo enseñó, con ese respeto debido, hermanos, hacia ella. Me gustó mucho el espacio, hermano. Ojalá sea de provecho a todos y
que nosotros haya ese temor de retenerle, hermanos, en el buen sentido y que sea de provecho, como dice Lorena, ese alimento espiritual que nos nutre, hermanos, no echarlo en saco roto, sino al contrario, que sea de beneficio, hermanos. Gracias, hermano Waldo. Dios le bendiga y bendiciones ahí a su familia y a la iglesia donde se reúne. Gracias, hermano, a Dios y gracias por tu comentario. Y pues sí, es el propósito que tenemos en mente, poderlos animar unos a otros, podernos confortar con estas palabras. Buenas noches, hermanos. Qué gusto da poder verles otra vez y escucharles, pues como siempre, muy animados en meditar en la palabra de Dios. Sin duda alguna, lo que estuve escuchando, porque ya vine un poco tarde, pero se entiende, se comprende muy bien, ¿verdad? La exposición de mi hermano Oswaldo en cuanto al oír, el entender y lo que Dios se agrada, pues el que vivamos. Yo escuché hace muchos años un buen consejo y se decía que lo poco que conocemos hay que vivirlo y lo mucho que conocemos, pues también hay que ponerlo por obra. No más es un pensamiento, pero en realidad es muy enfocado. Dios bendiga este mensaje, hermanos míos, en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a poder hacer cumplir la ley de Dios en nosotros. Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Amén, hermano, gracias por tus comentarios. Siempre son buenos escuchar comentarios de hermanos y de esta manera animarnos. Y bendiciones también para usted y su familia y los hermanos allá donde usted se reúne, hermano. Amén, mi hermano. Hermano Osvaldo, muchas gracias por este mensaje, ¿verdad? Interesante. El propósito del Señor, ¿verdad? Lo vemos claramente, que nos acerquemos, que escuchemos, que entendamos y que obremos, ¿verdad? Que actuemos en base a eso. Él le encargaba a Timoteo precisamente, ¿verdad? Le decía él, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Usted hablaba por ahí también acerca de los que enseñamos, ¿verdad? Los que predicamos, pues también tenemos que manifestar. Si hemos adquirido un conocimiento, si estamos preparándonos, tenemos que compartirlo, ¿verdad? Con aquellos que no la conocen, con la iglesia, precisamente, buscar la manera de esa alimentación, ¿verdad? A veces yo veo, por ejemplo, en el caso de las mamás, cómo ellas se esmeran para elaborar un alimento, ¿verdad? Para los hijos. A veces los niños como que, ay, no, esto no quiero. Entonces ella la próxima vez busca la forma de presentarlo de una diferente manera, ¿verdad? Si la semana pasada nada más les presentó los frijolitos en caldo, pues ahora se los guisa, ¿verdad? Quizás los licúa, los machaca, qué sé yo, ¿verdad? Trata de presentarlo de otra manera, pero sigue siendo la misma esencia, ¿verdad? Entonces la palabra de nuestro Dios es muy importante, pero tan importante es que tenemos que tener cuidado de ella, ¿verdad? Como usted decía, hay tanto falso maestro fuera en el mundo, la religiosidad que hay en el mundo, pero también en la iglesia, pues hay peligro también. Pueden surgir lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, que hasta dentro de los mismos hermanos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Dice Pablo a Timoteo nuevamente, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren también. Qué importante, como decía nuestro hermano Daniel, lo poco, lo mucho que aprendamos de la palabra de nuestro Dios, la pongamos por obra. Porque esto es lo que nos va a ayudar, hermanos, para que cuando